Buenas tardes, Magister. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Denis Pais, soy estudiante de la carrera de Actividad Física y Deporte de la Universidad Técnica del Norte. Comenzaré hablando sobre la ley del deporte en la educación física y la recreación. Y como primero tenemos el artículo 1, que nos comienza a hablar sobre el ámbito. Listo, nos dice que son todas las disposiciones de la presente ley. Fomentan, protegen y regulan el sistema deportivo, educación física y la recreación. Como segundo artículo tenemos el objeto. Nos dice que todas las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés social. Esta ley regula el deporte, la educación física y la recreación. Como tercero, el artículo 3 de la práctica del deporte, de educación física y recreación. La práctica de deporte, de educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye el derecho fundamental a la parte de la formación integral de las personas. Como cuarto, tenemos los principios. Nos dice que esta ley garantiza el efectivo ejercicio de los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia, planificación y evaluación, así como universalidad, accesibilidad, la equidad regional, social, económica, cultural, de género. Como quinto tenemos lo que es la gestión. Las y los ciudadanos que se encuentren al frente de las organizaciones amparadas de esta ley deberán promover una gestión eficiente, integradora y transparente que priorice al ser humano. Como sexto tenemos la autonomía, así que se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y la administración de los escenarios deportivos. Además, instalaciones destinadas a la práctica del deporte, ya sea esto para la educación y la recreación, en lo que concierne al aire libre y ejercicio y funciones. Como séptimo, tenemos que de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, el Estado garantizará los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades a mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad en el ámbito deportivo, recreativo y sus prácticas deportivas ancestrales. Como octavo tenemos la condición deportista. Nos dice que se considera a deportistas a las personas que practiquen actividades deportivas de manera regular, desarrollen habilidades y destrezas en cualquier disciplina deportiva, individual o colectiva. A continuación, hablaré sobre el artículo 9. El artículo 9 nos dice: bueno, nos dice sobre los derechos de los deportistas a nivel formativo y de alto rendimiento. Tenemos 8. El primero nos dice que es recibir los beneficios que esta ley prevé de manera personal en caso de no poder afiliarse a una organización deportiva. Como segundo, ser obligatoriamente afiliado a la seguridad social. Como tercero, los deportistas de nivel formativo gozarán obligatoriamente de un seguro de salud, vida y accidentes. Cuarto, acceder a la preparación técnica de alto nivel. Quinto, acceder a los servicios gratuitos de salud integral, de educación formal que garantice su bienestar. Como sexto, gozar de libre tránsito a nivel nacional. Como séptimo, tenemos lo que es acceder a los servicios gratuitos de salud integral, de educación formal que garantice su bienestar. Como octavo, gozar su libre tránsito a nivel nacional entre cualquier organismo de sistema deportivo. A continuación, tenemos lo que son los deberes. Nos dice que son
7. Tenemos 7 deberes de los deportistas de alto rendimiento y formativo. Como primero tenemos estar prestos en cualquier momento a participar en presentación de su provincia o país, entrenar con responsabilidad de mantenerse psicofísicamente bien y llevar una vida íntegra a nivel personal y profesional. Como tercero, ejercer los valores de honestidad ética, superación constante de trabajo y equidad, patriotismo. Como cuarto, realizar actividades de formación que garanticen su futuro profesional. 5. Mantener conductas respetuosas con la sociedad en general. Sexto, competir de forma justa y transparente. Y como séptimo tenemos respetar las nacionalidades e internacionales de antidopaje. Listo, a continuación tenemos el artículo 13 del Ministerio. Es el órgano rector y planificador de deporte en la educación física y la recreación. Artículo 14, funciones y atribuciones. Las funciones y atribuciones del Ministerio son proteger, propiciar, estimular y promover, coordinar, planificar, fomentar, desarrollar y evaluar el deporte, educación física y recreación en toda la población. Como segundo, auspiciar la masificación, detección, selección, formación, perfeccionamiento de las y los deportistas. 4. Supervisar y evaluar a la organización deportiva en el cumplimiento de esta ley. 4. Ejecutar políticas nacionales en el deporte, educación y recreación. 5. Fomentar el desarrollo en el deporte, organizando de la y los ecuatorianos en el exterior. 6. Elaborar un presupuesto anual de los recursos públicos que prevengan del presupuesto general del Estado. 7. Aprobar los proyectos o programas de las organizaciones deportivas. Como 8, regular e inspeccionar el funcionamiento de cualquier instalación
9. Mantener un sistema nacional de información deportiva con registro de datos sobre organizaciones. 10. Planificar, diseñar y supervisar los contenidos de los planes, programas de educación física. 11. Coordinar las obras de infraestructura pública para el deporte, la educación física y la recreación. Ejercer la competencia exclusiva para la creación de organizaciones deportivas. 13. Otorgar el reconocimiento deportivo a los clubes, ligas y demás organizaciones. Tenemos el 14, que es intervenir de manera transitoria en las organizaciones que reciban recursos públicos. 15 es prevenir y sancionar el dopaje. Como 16 tenemos dictar reglamento o instructivos técnicos administrativos necesarios. Como 17 tenemos fomentar y promover la investigación, capacitación deportiva, la aplicación de medicina deportiva y sus ciencias aplicadas. 18 establecer los planes, estrategias para obtener recursos complementarios para el desarrollo del deporte. 19 cumpliremos subsidiariamente con las actividades de las diferentes organizaciones deportivas. 20 y último, tenemos aplicar las sanciones de la facultad que le faculta esta ley. Como 20 tenemos el artículo 15, que nos habla de las finalidades de las organizaciones deportivas. Bueno, esta nos dice que son entidades de derecho privado sin fines de lucro, con la finalidad social y pública. Tienen como propósito la plena consecuencia de los objetos y esta contempla en los ámbitos de la planificación, regulación, ejecución y control de actividades correspondientes. A continuación hablaré sobre los tipos de clubes. Como primero tenemos el club deportivo básico para el deporte barrial, parroquial y comunitario. Como segundo, club deportivo especializado formativo. Tercero, tenemos club deportivo especializado de alto rendimiento. Cuarto, club de deporte adaptado o paralímpico. Quinto, el club deportivo básico de los ecuatorianos en el exterior. 18, el artículo 18 hablaremos de las selecciones. Nos habla que deberán ser realizadas respetando los principios democráticos. Como 19, los informes de gestión para organizaciones deportivas que reciban recursos públicos tendrán la obligación de presentar toda la información pertinente a su gestión financiera, técnica, administrativa, al ministerio sectorial que el reglamento determine. Como 20 tenemos del administrador financiero. Nos dice que son organizaciones deportivas que reciben anualmente recursos públicos superiores al 0,00030% del presupuesto general del Estado. El directorio contratará obligatoriamente un administrador calificado y preparado para otorgar este cargo. Como 21 tenemos la estructura de gobierno, que son 3. La Asamblea General, que será su máximo órgano. El segundo, el directorio. Y tercero, los demás de acuerdo con sus estatutos y reglamentos que se establezcan en conformidad con su propia modalidad deportiva. El artículo 22 nos habla sobre la equidad de género. Se propenderá a la presentación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de los que antes fueron mencionados. El artículo 23 tenemos de la autogestión y destino de las rentas. Estas son y podrán implementar mecanismos para la obtención de recursos propios y los mismos deberán ser obligatoriamente reinvertidos en el deporte, la educación física y la recreación. Como 24, la definición de deporte. Bueno, el deporte nos dice que es toda la actividad física intelectual caracterizada por el afán competitivo,
de aprobación o desafío, dentro de disciplinas y normas establecidas constantes en los reglamentos de las organizaciones nacionales o internacionales. Como 25 tenemos la clasificación del deporte. Tenemos 4, lo que es formativo, deporte de alto rendimiento, deporte profesional, deporte adaptado. A continuación hablaré del deporte adaptado. Mejor dicho, del deporte formativo, que nos dice que comprenderán todas las actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda. Tenemos diferentes tipos de grupos especializados formativos, como primero, los clubes, ligas deportivas cantonales, Asociación Deportivas Provinciales, Federaciones Deportivas Provinciales, la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, el FEDENADOR, la Federación Ecuatoriana de Deporte Adaptado o Paralímpico. Tenemos como artículo 28, un club deportivo especializado formativo, está orientado a la búsqueda y selección de talentos. Tenemos el artículo 29, son las ligas deportivas. Son las ligas deportivas cantonales, son las organizaciones deportivas con personería jurídica y dentro de sus respectivas jurisdicciones contribuyen a la formación deportiva. Tenemos el artículo 30 que nos habla de las sesiones provinciales del deporte. Estas son las que fomentan y desarrollan y buscan un alto rendimiento en sus respectivas disciplinas y provincias. Como artículo 31 tenemos las selecciones provinciales. Será obligación de las asociaciones deportivas provinciales solicitar a sus deportistas para la conformación de selecciones provinciales para la participación en eventos deportivos nacionales. Tenemos el artículo 32 que nos dice que el directorio estará conformado de la siguiente manera. Tenemos un vicepresidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, 3 vocales principales y 3 suplentes, un representante de los entrenadores, un representante de los deportistas y un síndico. Tenemos el artículo 33. Nos habla de las federaciones deportivas provinciales. Como primero, el administrador administrar y mantener las instalaciones deportivas bajo su responsabilidad, así como facilitar el uso de las mismas. Garantizará el uso de las instalaciones para las sesiones deportivas, inscribirá y registrará a los deportistas a nivel provincial. Conformará las selecciones provinciales con todas las deportistas que cumplan con los requisitos. El 5, hacer seguimiento al trabajo de las asociaciones provinciales. Listo. Pasaré a hablar sobre el artículo 35, sobre las federaciones deportivas provinciales. Nos dice que son organizaciones deportivas sin fines de lucro. Se rigen por un régimen especial denominado régimen de democratización y participación para cumplir con el fin social. El artículo 36, el directorio de las federaciones deportivas provinciales sujetas al régimen de democratización y participación será conformado de la siguiente manera: 2 dirigentes elegidos por la Asamblea General, 2 delegados del ministerio sectorial, tercero, un representante de las deportistas, cuarto, director provincial de salud o delegado. 5, un delegado a la fuerza técnica. Tenemos como sexto un representante de los clubes, gobiernos autónomos descentralizados que conforman el Consejo Provincial. Tenemos un secretario, un síndico y un tesorero. El artículo 37 nos habla sobre el administrador. Es la persona calificada para gerenciar y ser representante legal de la organización. 38, el artículo 38, funciones. El administrador tendrá las siguientes funciones, como primero, ejecutar las políticas y directrices emanando de la parte directoria de la federación. Coordinará las actividades de instituciones con el ministerio sectorial y las demás instituciones.
Presentará en forma cuatrimestral ante el directorio de las federaciones para su aprobación. Actuará como secretario en las reuniones del directorio de la federación. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la federación. Como artículo 39, los cargos del presidente. Como cargos del presidente tenemos un vicepresidente, segundo vicepresidencia y 3 vocales. Serán electos mediante el voto y directo a los miembros del directorio. El artículo 40. El artículo 40 nos habla sobre los deberes de las federaciones nacionales deportivas adaptadas paralímpico para las personas con discapacidad. Tenemos las siguientes: capacitar íntegramente a sus técnicos, planificará y ejecutarán una vez al año deportes nacionales de deporte adaptado, las demás establecidas en la ley y normas aplicables. Como artículo 45, tenemos deporte de alto rendimiento en la práctica deportiva. A nivel superior, comprende procesos integrales orientados hacia el profesionalismo atlético de las y los deportistas. Como artículo 46, la estructura, donde se conforman el deporte de alto rendimiento de las organizaciones deportivas que se enlistan a continuación. Tenemos clubes deportivos especializados, federaciones ecuatorianas de deporte, federaciones deportivas nacionales por discapacidad, Comité Paralímpico Ecuatoriano, Comité Paralímpico y Olímpico Ecuatoriano. Listo. Tenemos el artículo 47. Club deportivo especializado de alto rendimiento. Nos dice que debe estar integrado por quienes practican una actividad deportiva de alto rendimiento real, específica y durable. Estará formado por 25 socios como mínimo. Está orientado a alcanzar un alto rendimiento deportivo. Justifica la práctica de al menos un deporte. Fijar un dominio de todos y todos los requisitos que determina la ley y su reglamento. Como 28 tenemos la Federación Ecuatoriana por Deporte. Son organizaciones que planifican, dirigen y ejecutan a nivel nacional el deporte a su cargo. Impulsan el alto rendimiento de las y los deportistas para que representen al país o a nivel provincial. También puede ser a nivel internacional. Tenemos los clubes pesados formativos que integran la Asamblea General de la Federación Ecuatoriana de Deporte. Contarán con 30% en total de votos de la Asamblea y con un mismo porcentaje de representación en el directorio. Mientras que los clubes especializados en alto rendimiento contarán con 70% de los votos de la Asamblea General. Tenemos las federaciones ecuatorianas de deporte, integral las selecciones nacionales entre los deportistas de las federaciones provinciales a través de la gestión. Organizaciones deportivas establecidas. Tenemos luego lo que son el artículo 49, que es la afiliación de las federaciones internacionales. Las federaciones ecuatorianas por deporte que practiquen deportes olímpicos serán reconocidos por su federación internacional a través del Comité Olímpico Ecuatoriano. El artículo 50, los deberes, nos dice: son deberes de las federaciones ecuatorianas de deporte los siguientes: alcanzar el alto rendimiento deportivo en las y los deportistas que integren las selecciones ecuatorianas de los diferentes deportes. Como segundo, planificará, supervisará y reglamentará todos los procesos de entrenamiento deportivo. Seleccionará a los mejores deportistas para que conformen selecciones ecuatorianas. Y como cuarto, coordinará acciones en orden técnico con el Ministerio Sectorial y federaciones internacionales por deporte. Como sexto, llevar un registro estadístico de todas las actividades de su deporte que se realicen en el país y en el exterior. Como tercero, alimentará el Sistema Nacional de Información Deportiva de conformidad con las disposiciones contenidas de la presente ley. Como 8, desarrollará y regulará el deporte al rendimiento y profesional de forma independiente en el ámbito de su competencia. Como 9, cumplirá obligatoriamente las disposiciones de esta ley, además de que serán aplicables respecto a la gestión
financiera y administrativa en fondos. Tenemos el artículo 51, que nos habla sobre la conformación del directorio. Su directorio estará conformado de la siguiente manera: un presidente, un vicepresidente, 3 vocales principales con sus respectivas suplentes, un representante de los deportistas, un representante de la fuerza técnica, tenemos un secretario, un tesorero y un síndico. Como último, los representantes señalados contarán con voz y voto para la toma de decisiones y soluciones del directorio, mientras que el señalado en el literal H contará únicamente con voz, en este caso el síndico. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Mi nombre es Paul Taimal, estudiante de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de octavo semestre. A continuación voy a dar a conocer algunos artículos del Reglamento General de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. Empezamos. El título 1, Principios Fundamentales, donde hablaremos sobre el artículo 1 del ámbito y el objeto. Estas disposiciones regularán la aplicación de la Ley del Deporte de Educación Física y la Recreación para la adecuada utilización de la infraestructura y el desarrollo de las organizaciones deportivas en la búsqueda constante y sostenida del acondicionamiento físico de la población. A continuación, hablaré sobre la sección 1 de los deportistas, artículo 2 del libre tránsito. Es el derecho de los deportistas a representar en cualquier organización deportiva en el lugar donde se establezca su nuevo domicilio. Tenemos la sección 2 de la fuerza técnica, artículo 3 de la fuerza técnica. Se considera la fuerza técnica a los entrenadores y al equipo de apoyo encargados de la formación integral de los deportistas. Continuamos con el título 2 del Ministerio Sectorial, capítulo 1, generalidades de las competencias administrativas, capítulo 4 del reconocimiento deportivo. El reconocimiento deportivo es el mecanismo por el cual se incluye dentro de un sistema nacional de información deportiva a los grupos y organizaciones que realicen actividades físicas y o recreativas. Tenemos el artículo 5 del otorgamiento del reconocimiento deportivo. El reconocimiento deportivo será otorgado mediante acto administrativo y se otorgará exclusivamente para los clubes de las organizaciones barriales y parroquiales, organizaciones internacionales de migrantes, de las organizaciones de deportes universitario, estudiantil, policía y militar, clubes sociales y las no competencias en la ley de su reglamento. Tenemos el artículo 6 de los requisitos del reconocimiento deportivo. Para que los grupos citados en el artículo anterior puedan obtener el reconocimiento deportivo, se requiere que presente una petición escrita dirigida al Ministerio Sectorial en la que conste: A. Nombre del club o grupo solicitante. B. Nombre, nómina de las personas que conforman el grupo o el club. C. Lugar donde se realizarán las actividades y o recreación de manera permanente. D. Actividad física y o recreativa que practicarán. Y E. Compromiso y firma de responsabilidad de las personas que representen al club o grupo. Continuamos con el artículo 7. El reconocimiento deportivo no implica el otorgamiento de personería jurídica, ni la titularidad de derechos, ni el cumplimiento de obligaciones más allá de lo previsto para los deportistas en la ley. Las organizaciones deportivas que adopten el reconocimiento deportivo no podrán recibir fondos públicos por parte del Ministerio Sectorial, con excepción de aquellos que tuvieron personería jurídica otorgada. Continuamos con el artículo 15 acerca de los cargos públicos. Para la aplicación del artículo 107 de la ley en los concursos de méritos y opciones para acceder a cargos de servicio público que tengan relación con el deporte, la educación física y la recreación, se considera como mérito la calificación, el hecho de ser o haber sido deportista, entrenador, juez o dirigente.
Continuamos con el capítulo 2 del Sistema Nacional de Información Deportiva, con el artículo 16 del Sistema Nacional de Información Deportiva. Es la base de los datos a cargo del Ministerio Sectorial que contiene la información sistematizada de las organizaciones deportivas, deportistas, directivos, administrativos, miembros, entrenadores, jueces, infraestructura, eventos nacionales e internacionales, informes, balances, planes, operativos, nóminas de deportistas, selecciones, resultados deportivos, indicadores, datos, prácticas y actividades de deporte ancestral y demás documentos técnicos, administrativos y financieros que respalden la información deportiva a nivel nacional. Tenemos el artículo 17 de la información técnica. Toda organización deportiva remitida al Ministerio Sectorial, la información que genere los departamentos y comisiones técnicas sobre las actividades realizadas y demás aspectos técnicos según la metodología que establezca el Ministerio Sectorial para el efecto. El artículo 18. Tenemos de la información financiera. Cada organización deportiva que reciba fondos públicos remitirá, según el formato determinado por el Ministerio Sectorial, la siguiente información financiera. A. Balance general. B. Estado de resultados. C. Informe de ejecución presupuestaria. D. Informe de administrador financiero sobre el uso y administración de recursos públicos. Y E. Informe de auditoría privada sobre recursos prevenientes de autogestión conforme a lo escrito en el artículo 77 y 78 de este reglamento. Tenemos el artículo 19 de la información administrativa. La información administrativa que cada organización deportiva remita al Ministerio Sectorial deberá contener al menos la siguiente información. A. Lista de personas naturales y o jurídicas, socias o filiales de la organización deportiva. B. Listado de dirigentes con el detalle de nombres completos, número de cédula de ciudadanía y domicilio. C. Listado de administradores con el detalle de nombres completos, número de cédula de ciudadanía y domicilio. D. Listado de personal que labore para la organización deportiva. Y E. Listado de los bienes muebles e inmuebles administrativos y por propiedad de la organización. Continuamos con el artículo 20 de la información de las elecciones provinciales. Las federaciones deportivas provinciales deberán remitir al Ministerio Sectorial un informe de los procesos de preselección y selección realizadas por las organizaciones y sus filiales, en el cual deberán constar los parámetros establecidos para el efecto de conformidad con lo establecido en el artículo 34, literal D de la ley. El artículo 21 de la información de las elecciones nacionales. Con el objeto de financiar la participación en las competiciones oficiales internacionales, el Ministerio Sectorial recibirá la planificación operativa anual y la nómina de deportistas preseleccionados y o seleccionados por las federaciones ecuatorianas por deporte con el fin de determinar la factibilidad del financiamiento. Tenemos el artículo 22 de la información de desplazamientos. Las organizaciones deportivas competente informará con 30 días de anticipación al Ministerio Sectorial sobre los desplazamientos de sus delegaciones y o deportistas a competencias internacionales. Tenemos el artículo 23 del plazo de entrega de información. Las organizaciones deportivas deberán remitir al Ministerio Sectorial la información anual hasta el 31 de marzo de cada año o dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de requerimiento especial que haya realizado el Ministerio Sectorial. Y el artículo 24 del uso adecuado de la información. El Ministerio Sectorial utilizará la información sistematizada en el sistema de la información deportiva únicamente para fines estadísticos y de supervisión de las organizaciones deportivas.
así como para cumplir con los objetivos de corto, mediano y largo plazo, planificación, estrategia y operativa, fines estadísticos generales y demás actividades dentro de su competencia. Tenemos el título 3, Generalidades de las organizaciones deportivas. El capítulo 1, con el artículo 25, que dice de las organizaciones deportivas. Las organizaciones deportivas que reciban fondos públicos deberán observar las directrices técnicas, administrativas y financieras del Ministerio Sectorial. Estas directrices serán establecidas respetando la disposición general décima de la ley. El artículo 26 de las elecciones. A partir de la primera elección facultada por la ley, los dirigentes electos podrán optar por su reelección de conformidad al artículo 151 de la ley. Tenemos el artículo 27 del contenido y la formación y la forma de presentación de los informes. El contenido y la forma de presentación de los informes, así como los criterios de evaluación y procedimientos administrativos para su aprobación, se establecerán en el instructivo que el Ministerio Sectorial expandirá para el efecto. El artículo 28 de la toma de decisiones. Para la adopción y toma de decisiones dentro de las federaciones ecuatorianas por deporte, según lo establece el artículo 48 de la ley, los porcentajes de decisiones deberán dividirse equitativamente entre los miembros acreditados de acuerdo a la naturaleza de cada club. Tenemos el artículo 29, los requisitos para la constitución de clubes básicos. Los requisitos para la constitución del club básico son los siguientes. A. Oficio dirigido a la máxima autoridad del gobierno autónomo correspondiente solicitando la aprobación de la entidad deportiva firmada por el presidente, además de un número telefónico y domicilio de la entidad deportiva. B. Acta constitutiva de las organizaciones deportivas en forma suscrita por todos los socios, en la cual deberá contener la nómina del director provisional, del directorio provisional. C. El o las actas de las sesiones de Asamblea General en las cuales se discutió y aprobó el estatuto de firmas por presidente y secretario y suscrita por los socios. D. El estatuto impreso y en forma digital. E. Nómina de socios con nombres completos, número de cédula, firmas en orden alfabético, acompañadas con las respectivas fotocopias de las cédulas de ciudadanía y las papeletas de votación del último proceso electoral. Y F. Justificar la práctica de al menos un deporte. Tenemos el título 4 del sistema deportivo, capítulo 1 del deporte formativo, sección 1 de los clubes formativos especializados formativos. Del club de deporte formativo, el artículo 30. Para que un club se considere formativo deberá sujetarse a lo señalado en los artículos 26 y 28 de la ley. Adicionalmente deberá cumplir con los siguientes requisitos. A. Informe no vinculante de la Federación Deportiva Provincial. B. Programa de enseñanza-aprendizaje. C. Programa de competencias. D. Definición de las personas encargadas del proceso. Y E. Los determinados en el instructivo respectivo. En la sección 2 encontramos sobre las federaciones deportivas provinciales el artículo 31 de los dirigentes elegidos por la Asamblea General. Para la aplicación de lo establecido en el literal A del artículo 36 de la ley, los dos dirigentes elegidos deberán representar a las ligas deportivas cantonales y asociaciones provinciales por el deporte de acuerdo a la forma de designación que se establece en cada estatuto y reglamento de las federaciones deportivas provinciales respectivas. El artículo 32 de los requisitos para ser nombrado representante de los deportistas. Podrá ser nombrado como representante de los deportistas
ante los directorios de federaciones deportivas provinciales quienes cumplen los siguientes requisitos. A. Que sea mayor de edad. B. Quienes se encuentren en el ejercicio de sus derechos de ciudadanía. C. Quienes hayan representado a su federación en competencias oficiales al menos en 4 años, y haber participado en eventos deportivos internacionales, o sea, un deportista retirado y o pensionista. Y D. Quienes se encuentren cursando sus estudios en una entidad educativa o hayan obtenido su título académico. Pasamos al artículo 33 de la elección de representantes de los deportistas. La Federación de Deportistas Provinciales y Federaciones Ecuatorianas por Deporte establecerán el procedimiento para la elección del representante entre los deportistas al directorio de las mismas. Este procedimiento deberá ser avalado por el Ministerio Sectorial previo a su realización. El artículo 34 de la recepción de los votos. Los deportistas que por su actividad deportiva no se encuentren presentes en la reunión de Asamblea General podrán ejercer su derecho al voto mediante comunicación escrita o electrónica dirigida al presidente de la Asamblea en la que se exprese su voluntad. El artículo 35 del representante de la Fuerza Técnica. Para la conformación del directorio de las federaciones deportivas provinciales y de acuerdo a lo establecido en el literal E del artículo 36 de la ley, se deberá contar con un representante que haya sido elegido entre quienes conforman parte de los cuerpos técnicos de las respectivas organizaciones deportivas convocados para el efecto por dicha organización. Tenemos el artículo 36 de los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, quienes conformen el directorio de las federaciones deportivas provinciales, de acuerdo a lo establecido en el literal F del artículo 36 de la ley, deberán tener como respaldo su designación una resolución motivada de la máxima autoridad de cada una de las instituciones señaladas en dicho artículo. Pasamos a la sección 3, Federaciones Nacionales de Deporte Adaptado y o Paralímpico. Con el artículo 37, cada Federación Nacional de Deporte Adaptado y o Paralímpico estará constituida por al menos un club por cada tipo de discapacidad. El capítulo 2 del deporte de alto rendimiento, sección 1, de los clubes deportivos especializados de alto rendimiento. Artículo 38, Club Deportivo Especializado de Alto Rendimiento. Para el cumplimiento del artículo 47 de la ley, los clubes deportivos especializados de alto rendimiento deberán activar por lo menos un deporte y pertenecer específicamente a la Federación Ecuatoriana por deporte respectiva. Artículo 39. De los requisitos, dice, además de los requisitos establecidos en la ley para la constitución de un club deportivo especializado de alto rendimiento, se deberá presentar una solicitud al Ministerio Sectorial a la cual se deberá adjuntar los siguientes requisitos. 1. Copia certificada del acta constitutiva y aprobación de estatutos. 2. Estatutos aprobados en forma digital. 3. Nómina del directorio provisional. 4. Nómina de los socios adjuntado copia de cédula y papeleta de votación del último proceso electoral. 5. Documento que fije domicilio. 6. Nómina de los deportistas que integren el club. Estos deportistas deben ser considerados de alto rendimiento. Se requiere por lo menos un deportista de alto rendimiento por cada deporte reconocido por su federación correspondiente. 7. Presentar un programa de entrenamiento y competencias que justifiquen el alto rendimiento real, específico y durable. Y 8. Informe técnico emitido por la respectiva Federación Ecuatoriana por Deporte o el Comité Olímpico Ecuatoriano en los deportes que correspondan. Dicho informe debe incluir una evaluación sobre la calidad del deportista de alto rendimiento. Tenemos el artículo 40, deportistas de alto rendimiento.
Se considera deportista de alto rendimiento aquel que forma debidamente certificada haya sido seleccionado nacional para al menos una competencia oficial durante los últimos 2 años. Las competencias oficiales reconocidas por el Ministerio Sectorial son las siguientes. A. Juego del ciclo olímpico y o paralímpico. Y B. Campeonato de ciclo mundial y o paralímpico. Tenemos la sección 2 de las federaciones ecuatorianas por deporte con el artículo 41, los requisitos para la constitución. Los requisitos para la constitución de las federaciones ecuatorianas por deporte son: A. Contar con al menos 5 clubes especializados de alto rendimiento y o clubes formativos. B. Contar con una justificación técnica de resultados sobre la práctica del deporte de alto rendimiento con la cual aspiran formar la federación. Dicha justificación debe ser emitida por la Federación Internacional correspondiente, en el caso de haberla, o por el Comité Olímpico Ecuatoriano en los deportes que le correspondan. C. Acta constitutiva certificada por el secretario ad hoc de la organización. Acta certificado de la sesión de Asamblea General en la cual se aprobó el Estatuto de la Federación. Documento de señalamiento de domicilio. Y F. Estatuto aprobado por la Asamblea en forma digital. Y terminamos con el artículo 42 de la afiliación de las federaciones ecuatorianas por deporte. La aprobación e inscripción de la constitución de un club deportivo especializado por parte del Ministerio Sectorial le permitirá su afiliación a la Federación Ecuatoriana por Deporte correspondiente. Cada federación establecerá en sus estatutos los requisitos que deben cumplir dichos clubes para proceder con su afiliación. Gracias.